Bueno, se supone que hoy deberíamos dedicarnos al Instituto de Salud, que tiene una etimología un tanto extraña, como el Instituto del Analista, pero lo que voy a hacer un poco a la manera de cuando trabajamos historia de vida de América, es trabajar esta carta. Vamos a formar a ustedes el enviar la lengua que la tener y un poquito hacer reflexiones generales sobre qué es lo que está jugando en estas políticas, en estos pleitos. Sí, yo no conozco a este texto, pero como conozco más o menos a otra de María, y seguramente también hay, a ver, ¿cómo decirlo? Aquí estamos en una cantina, de la presentación estaba Esteban, estaba también Argentina, Esteban, estaba Guillermo, que es un egresado de filosofía de la Universidad de y estaba Sheikha, que es una alumna de literatura, que está participando en este curso. Y en un momento dado, él me dice, déjate de esas cosas, como hay la intención de sí tratar eso, y esta ilusión de la rivalidad que está todo en el espejo, que la mejor ilustración de ello es el cambio de Shakespeare cuando está dentro del cielo que es el mundo de Pelle, que será la realidad posible de la gobierno de acuerdo a los cristianos, y el castigo es que no sean encerrados, que resaltan el derecho, como son los legales cambien ustedes conmigo, no saben que está de retorno de Inglaterra, que el colonial criado, que además no se ha mandado a nada, pero cambien con el tsunami, pues logra cortar la muerte, hace que maten a el mensaje. Entonces, en el momento en que introducen el cadáver de Ofelia a la tumba, interesante, el hermano de Ofelia, que se llama Aertes, comienza a hacer todo este desgracia, y esto lo soporta el necesitable de los conscientes, y hay un enfrentamiento con Aertes, especular, le dice, de qué es capaz, ¿no? Muy capaz de qué los hombres grandes, curiosos, no que hacen hay un enfrentamiento que ahí mismo lo anuncio, el enfrentamiento que vendrá, que han sido como hermanos. Y ustedes saben que la violencia está por despejárselo y terminarán muertos los dos, porque el rey Cao hizo trampa, se llevó la espada de Laertes, ¿no? Y luego por accidente la Laertes fue interesada y la tomó.
Esta rivalidad de escuelas, de teorías, de pensamientos, muchas veces ha jugado esta dimensión de la humanidad, ¿no? No es, de alguna manera, toda polémica, toda situación teórica, juega algo. Pero cuando uno contextúa, uno tiene los elementos contextuales, los titulados y otro, para estas polémicas, las polémicas no son grandes prioritarias, las polémicas son también por cuestiones sociales, cuestiones teóricas, también es el caso de la polémica de se niega a que se abra, no dice, no es la puerta de la religión, una correcta dimensión de los puros, de universal, de los prototipos, aquí abren la puerta de la religión y después como resultado queda de la ciencia, principalmente quiere esta carta que a la arriba advierte en todo momento que es una carta de orden privado, pero al mismo tiempo le autoriza a Jacques Salamé para que la única que quiere. Quiere repetirlo, es una carta legal y me gustaría que usted diga refiera. Por último, es respecto al funcionamiento teórico de los dos. Y a mí me gustaría llevarlo a algo que yo jugaste un poquito con congresos que organizaron los personajes de realidad, Federico, Federico, y otros llamados estados federales, estados federales, jugando con las instituciones de los estados federales del Estado, de la Revolución, los estados federales de los semanales. Yo creo que ya hace falta hoy día, a nivel del mundo, a nivel de México, lo que yo llamo de plantear cuál es la situación actual con el Estado actual, con análisis de México y del mundo, de sus escuelas, de sus instituciones, teóricos, de sus químicos, incluso de sus representantes que pueden a los pueblos. Esto me parece muy importante porque, obviamente, Jacques Salamé es el heredero oficial de la obra que estoy dejando en lugar de poder, en lugar de cuestión, de discursos, en un lugar que muy fácilmente se puede caer. Este es el único palabra pensada de la cárcel y para esto podemos cambiar la de la evolución de la y la carta Ranchón y la Pius se asume como discípulo de la carta, sobre todo lo que es su obra principal, llega a la vez de viste a Jacques Salamé de la respuesta. La obra principal es esta que se llama el ser y el acontecimiento. Que es de 1889, ¿no? El primer volumen, luego viene lo que sería el segundo volumen, que se llama Las lógicas de los mundos. No,
102, y está pendiente un tercer grupo, lo vamos a ver. Esta es la obra teórica máxima de la verdad. Esa es su obra, y así lo dice en la carta, ¿no? Y es una obra en la que, por supuesto, está jugada la lectura de la carta y también de la lectura. Y en el último volumen publicado, desde entonces, aquí Darius se asume como discípulo de Lacan, lo reconoce como maestro, inclusive en el ámbito de la matemática, que Lacan es un matemático, ¿no? Y cuando se refiere a esta obra, es fuerte el ataque personal, porque le dice, parece que no tienes un pelo de perdón, no eres incapaz de seguir como yo he mostrado y he probado allí, ¿no? Y entonces le suelta así como masazo teórico, voy a decirlo así, ¿no? A mí me sorprende un poco porque yo lo que he leído de Fernández me parece que es suficiente matemáticamente, más lógicamente que matemáticamente, pero en fin. Y esta es la parte donde Badiou está considerado, junto con otros, entre ellos dice, como lo que se ha denominado la izquierda. ¿Sí? Así dicho de lo que era. Que quiero decir que es una cosa que me gusta. Es decir, yo me sentaría de este lado, ¿no? O sea, a mí me parece que el gran punto complejo del psicoanálisis es el posicionamiento político de la narrativa. Político y social. A mí me cayó esto muy bien con los David Altero, porque nosotros estamos teniendo pendiente ahorita, después de la lectura de Real, la lectura, iba a decir fracasada, pero no es la palabra exacta, lectura de Real, que tuvo sus éxitos, pero también sus fracasos, estamos en un proceso ahorita de fundación de una cuestión que tiene que ver con lo social, y otra cuestión que tiene que ver con la institucionalización de la enseñanza. Algunos de los que y vamos a discutir, estamos discutiendo qué se juega desde la escuela, si es posible, ¿no? Todo esto está bien. Esta carta me trae muy bien, porque me hizo crear muchas cosas, claro que hay cosas oscuras, por ejemplo, este texto no lo conozco, que se llama Barco, Brian Local, y varía mucho, ¿no? Ahí le agrega más. O sea, dos bueno, esto sí, pero no recuerdo. Entonces, el asunto para mí, delicado, complejo y desarrollado, la carta finalmente es el posicionamiento con respecto a lo social. Yo recuerdo muy bien nuestro 10º congreso, que fue justamente en la porque fue en el 68, en torno a la que ahora son cáncer de mama, que ahí cáncer de longo, ahí se incluyó el congreso, ¿no? Y fue sobre la cuestión de lo social. Yo ahí interpreté, y
quiero contar dos cosas. Hizo la reflexión de por qué no había ido a México de muchas propuestas y cortaba jugando un poco con los estilos, con los estilos de Obretoa, que faltaba, entiendo, algo de volver a negociar no solamente los datos, sino se refieren a los otros efectivamente con los indios y se la esta cuestión de los índices parálisis, bueno, o sea, en la medida que nos preocupamos con lo social, implica para mí lo que es la parte más técnica de los análisis, que es cuando se pronuncia, normalmente no pronuncia en ese tema sobre la situación social, la situación política que hay en el Estado, en el país, ¿no? Me parece que hoy, en la situación que está en el mundo, y particularmente en México, no puede dejarse de lado un posicionamiento de carácter social sin que el psicoanálisis se convierta pero si nosotros hacemos caso a la relación de la carta, de la universidad de la Católica, de la Rosa de Fantasma, de la política, y si nosotros somos congruentes, ahí con las enfermedades, por la manera en cómo están estructurados los discursos, y nosotros partimos de que el discurso es la manera en cómo se hace la sociedad entre los sujetos, ¿no? Y entonces, ¿qué discurso predomina? Y cuál es el lugar de esto que hemos estado trabajando con discurso velado, discurso de histérica, discurso universitario, ¿sí? Y discurso de la mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clave está en justamente este cambio de lugar cuando el objeto A se posiciona en el lugar de agente, ¿sí? Y determina una forma muy peculiar de comportamiento de las siguientes variables, ¿no? Y aquí hay dos o tres cosas que me gustaría decir que quedan claras, muy claras, ¿sí? Por un lado, la cuestión del poder. ¿Sí? Obviamente está el poder jugado del dispositivo analítico, del discurso mismo, ¿sí? Y esto fue muy claro, pero Lacan todavía más. ¿Cuál es el poder y el único poder al que tendría que someterse quien se coloca tanto analista acá como semblante de este objeto que es el objeto personal? ¿Sí? El único poder al que hay que someterse es el poder de Dios. ¿Sí? Esa es una buena pregunta, porque hay cosas que yo podría decir que sí, pero hay cosas que no. Cuando Lacan plantea todo el problema de la dirección de la cura y los principios de su poder, la única dirección que establece como posible de tanto el discurso de este analista, ¿no?, es la causa del deseo. Y la causa del deseo es espiritual, ¿sí? Y por lo tanto, el único poder que hay que someterse es el poder de Eros, ¿sí? Y cuando el analista hace aquí semblante del objeto A como semblante del objeto causa del deseo, es para sostener esta dirección de la causa del deseo y para
aparecer ante el otro, ¿sí? Como el que posibilita esta cuestión de sostener el deseo, ¿sí? Y entonces, no es que lo tenga el poder, y tampoco se trata de que él se lo cree. Por eso Lacan en este proceso intenta ese, ¿sí? Es una caso básico, que es el sujeto supuesto al saber, o el sujeto supuesto del saber. Es decir, cuando el analista hace función de semblante, aparece a los ojos del otro como un sujeto que sabe. Pero el analista no se tiene que creer esto, porque si no, justamente lo que obtura es que esto siga la causa del deseo, ¿sí? Y que él, como el paciente, se someta al poder del deseo, es decir, al poder de ellos. ¿Sí? Por eso el psicoanalista lo define como una eutología, y esto es el secundario 8. Y es una definición que podemos retomar hoy día, ¿no? Y que tiene su lógica en lo mismo. No es que te haga semblante, es muy importante, termine creyéndose en la causa del deseo. No es que el que haga semblante termine creyéndose él que sabe, ¿sí? Y no es que el que haga semblante, el analista, termine, por lo tanto, ejerciendo un poder que se aparta del poder que tiene que sostener ahí, que es el poder de la causa del deseo, es decir, el poder de Dios. Si sostiene otro tipo de poder, que no es el poder de Dios, eso ya no es análisis. Esta es la clave. Esto es muy importante porque un reproche que le hace, ahorita la voy a decir, que ya no es lo que tú haces es semblante de saber. ¿Sí? Es decir, no sabes, ¿sí? Pero haces como que sabes y además manipulas la ignorancia. Manipulas la ignorancia no solamente de las tuyas, sino de sus lectores. Esta es la acusación, independientemente de lo relativo que sea, que le lanza fuerte, y por supuesto que la misma tomando en cuenta los discursos de la fe. ¿Sí? Y como matemático que es, cuando dice que primero, yo no tengo una obra terminada. Ahí me parece que está colocado en lugar de honestidad en este punto preciso, porque tengo una obra abierta sin concluir, estoy por concluirla, dice, y en esta obra nada es oscuro y casi todo, dice, casi todo está probado, matemáticamente. Que no lo puedo seguir. Yo no sé, tendríamos que ver, pero es una especulación mía, por eso dice que yo no sé si tiene que ver, porque contextuemos la fecha. ¿Sí? O sea, la carta de Badiou a Jacques Ladriller, que se llama igual, por eso hablaba de la realidad, de la estudio popular, es el 31 de enero de 2015. Es una carta que responde a un texto del propio Miret que involucra a Dios, que se llama Plutarco, Plutarco, Frey, diagonal, Plutarco, Frey, diagonal. Ahí a él se lo despacha muy rápido, ¿no? Parece que no hay ningún complejo, ¿no? O sea, se me figura mucho ahorita de todo, digo, hija, no sé qué se me figura mucho que sale con la filosofía. ¿Sí?
Bueno, este texto yo no lo conozco. Luego ahí menciona otro texto que va mucho en el sentido de la República de Platón, que le llama un Carmen, ¿sí? Metafísica de la felicidad, texto de la metafísica de la felicidad. Y hay otro texto que de hecho una obra de teatro, y está invitando a la primera que la vaya a ver, ¿sí? Que le llama el proceso. ¿Sí? En 2012, eso sí yo lo tengo muy claro, ¿sí? O sea, en 2012, en francés, Madrid publica la República. Ahí sostiene algo que yo lo traje aquí, que es muy fuerte, que deberíamos discutir en el nivel de los teóricos, y me parece que por ahí puede ir esta cuestión de esta punta de discusión que asoma, que es mis tres, jugando, ¿no? Que son afectos, deseo y pensamiento. Es decir, esta clave es más antigua que entonces, yo no sé si pase por ahí, porque es una decantación muy radical con respecto al discurso del psicoanálisis, sin desautorizarlo, pero al mismo tiempo dándole una línea de lectura distinta, ¿sí? Y habría que discutirlo. Yo lo traje aquí y lo estoy trabajando ahorita en la y aquí Adán pone de este lado el lado oscuro del sujeto, que estaría, por supuesto, dentro de lo que Freud y Lacan es lo funcional del sujeto. ¿Sí? Y aquí el posicionamiento de David es filosófico, abiertamente, porque la apuesta de David es: no puede devenir un sujeto, ¿sí? O diríamos así, con Lacan, si no es a partir del pensamiento, ¿sí? Y por tanto superando la dimensión funcional oscura de ese sujeto mismo que está a nivel de la afecto y realmente es ahí donde él teóricamente intenta sostener esta triada como una triada más antigua y mejor que la resto. Sí, esto aparecería a primera vista, pero donde ya pienso que habría que tener cuidado es que por supuesto estamos ante alguien que no desconoce el psicoanálisis, que no desconoce Lacan, y que en este texto, en este que está contado aquí, es poco claro. Hay 3 años, ¿sí? Y yo no sé si esto lo habré todavía de manera mucho más detallada, que se llama metafísica de la felicidad real, ¿sí? Porque el término es felicidad real, o sea, el término real, por lo menos implica real. No sé cómo lo usan, ¿no? Y seguramente por aquí hay cortocircuitos entre estos franceses. Seguramente, porque Freire es un pasante de la filosofía. Yo me ocupé de él en el Congreso, ¿no? Y tengo amigos, tengo un amigo, por lo menos en Francia, que vive desde hace muchos años allá, y él me lo dijo con todas las letras: es un negociante de la filosofía, es un pasante de la filosofía. Sí, él dice que lo que hace y ha hecho muy bien es una escuela que es un negocio, y la otra la capacidad de publicar el nombre que tiene y que se convierta a sus hijos en pero los
son como para principiantes. Algo así. Y hay elementos que son válidos y legítimos, ¿verdad? Porque se fija en autores que han sido normalmente muy menospreciados o muy marginados en la historia de la ciencia. Y del lado del materialismo y del lado de la izquierda, es su apuesta, ¿no? Entonces, pero filosóficamente no tiene mucho sustento. Y a mí me destacó la vista cuando leí este texto de Freud, que la verdad es un texto, ¿no?, que implica un uso de psicoanálisis y algo que atraviesa por el orden de lo personal, no sé por dónde, ¿no? ¿Sí? Porque dice cosas que son reales y verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que Freud es una. ¿Y eso qué? O sea, eso no te invalida de verdad, ¿no? Al contrario, eso me parece que será una razón más, porque Freud aparece como efecto, como cualquier otro sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me queda muy claro, quiero ser por dónde pasa la gran diferencia teórica que no queda, que no quiero reducir a lo político, porque los dos, la carta lo dice, fueron militancias izquierda radical, o sea, ya se dan ideas, y ahí dice, ahora tú eres un renegado y eres un contrarrevolucionario, ¿sí? Y todavía más, le dice, estás escondido, porque todos nosotros sabemos, los chinos son los chineses, sabemos que ya realmente tiene un proceso legal en Argentina porque se casó, o sea, tiene como mujer. Entonces, y bueno, ahí hay un conflicto legal, ¿no? Porque él está casado. Entonces, no quiero reducir la dimensión a eso, ¿no? Pero cuando dice, tú estás escondido y no sabes nada de mi vida, supongo que tiene que ver con esta cuestión de que no sé cómo se haya resuelto esta cuestión legal. Ahora, a mí me interesa, sobre todo, resaltar aquí, con respecto a la psicoanálisis. Y hay un teórico, que lo voy a mencionar aquí, se llama Morgan, es un francés, y tiene un texto viejito, pero que vale la pena que lo revisen, que se llama el psicoanálisis. ¿Sí? Y una de las cosas que critica y es justamente la dimensión social política conservadora que normalmente es unido con los psicoanálisis de la historia ¿no? Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta y también hay que tomar en cuenta lo que yo llamaré las diferencias teóricas que no pueden ser únicamente teóricas. ¿Sí? Yo creo que Badiou está siendo muy osado y tiene que demostrar algunas cosas, ¿no? Quiere prosperar ahí, sobre todo porque el asunto no se queda aquí. Cuando sostiene que se sostiene en la República Asociada, que es más antigua y que remite a Platón, por supuesto, que es su mejor platónico, ¿sí? Es mejor que la de Platón, ¿sí? Y esto tendría necesariamente implicaciones políticas, ¿sí? Y me parece que es aquí donde habría que llevar la discusión fuerte recuperando algunos otros elementos que no tenemos aquí en la favorita, pero que seguramente es factible recuperar, ¿no? Porque a mí lo que me queda claro es que Jacques Alain en tanto heredero legal único, autorizado, de repente
fácilmente se desliza en afirmar este es el único discurso que existe en la casa, ¿no? ¿Sí? Cuando hay otras lecturas de repente que hoy todas, la escuela lacaniana, la todas, inclusive nosotros. Y también creo que Mazoto sacó una versión en un seminario bastante, pues no lo he encontrado. No, de la calle. Sí. ¿Y de cuál? ¿De Lo decían en un texto sobre él, pero no recuerdo cuál era. Sería cuestión de ver, porque acuérdense que la escuela lacaniana saca una versión del seminario 24, ¿sí? Muy a su estilo, y es una lectura distinta de Lacan. Y no le pueden poner el seminario de Lacan, porque explicaría una legal. Y aquí donde lo legal de repente puede no ser diferente. ¿Sí? Y que él tenga el atributo legal del discurso de Lacan, eso no quiere decir que muchas veces, no, o siempre, lo voy a decir así, tenga la legitimidad del discurso de Lacan. ¿Sí? Entonces, y me parece que esta discusión está pendiente, pero no se puede aplazar más. ¿Sí? Si no queremos que se reduzca a una serie de centros de señoras con el que sino que retomemos la dimensión teórica jugada ahí de fondo y que implica revisar el estatuto de psicoanálisis del mundo, de las escuelas, de las instituciones, de los teóricos, de los críticos, ¿sí? Y de los representantes. ¿Sí? Porque de otra manera tenemos la cuestión de que viene un rey y muy fácilmente cree que se autoriza todo, y entonces ya todo va de orden. Cuando yo lo que tengo que buscar es que era más o menos me recuerda algo que pasó en el cuando estaba una universidad chavo, pero estaban publicando que la versión de la de los seminarios y andaba explicando y ya el mismo de la escuela le menciona que no se nos cuenta y él como le comentó que pues realmente no hay versión mejor que es el estilo que cada quien hace. claro. Y se la pasó hasta ritmos de argumentar. Sí. Ahora, ¿cómo? O sea, este proyecto no es un proyecto de pero tampoco podemos decirle a cualquier nosotros que se diga lo que quieran, no sé. No, porque no es un problema solamente de proyectos. Es un problema que tiene que ver con la teoría de psicoanálisis y con la crisis que está, no solamente de psicoanálisis, sino todas las ciencias en general, las ciencias humanas. Yo quise traer, pero no es muy regular ahorita las cosas ahí, el discurso del 18 que se llama un discurso que no fuera de sangrar. ¿Sí? Ahí acá es muy claro al respecto, ¿no? Es decir, en primer lugar, no hay discurso que no sea descentralizado. ¿Sí? Si hubiera un discurso, lo voy a encontrar así, ese discurso sería descentralizado. Por ejemplo, el discurso que tienen los normalistas, uno de los estudiantes de los que dio la clase, es una entrevista y dice, no, aquí nosotros no importa si nos vamos a la cabeza, porque es el beneficio que estamos igual como hay una demanda. Por eso decía que el semblante A se posiciona como socialista también. En el caso de este movimiento de los normalistas, donde ellos dicen que no hay nada que se coloque, si yo muevo, queda mucho. Sí. Sí, es un poco grande. Yo creo que No se puede es que más que socialista yo hablaría ahí de la dimensión y voy a tocar voy a introducir acá un ratio y lo retoma por supuesto
la dimensión asocial, ¿sí? En la que descansa justamente es decir, sabemos que esto suprime, pero al mismo tiempo ¿sí? Entonces, y justamente el gran problema de lo político y los procesos escolares es esta dimensión social del ser humano. Ahí donde está el problema que tiene que ver, por supuesto, con lo real. Por eso me llama la atención ese texto de la física de lo real, la felicidad de lo real. ¿Sí? ¿Por qué? Y me parece que ahí Freud tuvo sus razones. Y hay que decirlo aunque duela, creo que no, yo vengo de la izquierda, estoy en la izquierda, juego ahí. Cuando se ve con cierto escepticismo todo lo que se está gestando en la gente. Y cómo no va a estar resuelto el problema de lo social y lo político una vez que se resuelva el problema de la situación de la riqueza. Hoy dice, no, ¿por qué? Porque en el ser humano hay una fuerte carga de esta dimensión que de lo social, una fuerte carga de agresividad y se comporta como se comportaría cualquier otro animal bajo circunstancias miedo y en ese sentido no es que se anule esto, no es que quede como fuera radicalmente, en ese sentido lo que me gusta de la Dios y puede ser como un tópico, ¿sí? Es justamente que él sigue sosteniendo lo que él llama la idea comunista, ¿sí? Y muestra en su texto de la República de Platón, ¿sí? Muchas gracias. Muestra en su texto de la República de Platón cómo el demócrata o el sujeto democrático porque estructuralmente se viene en lo que él llama un facho. Y en el sentido de reivindicar o esto que él llama los socialismos, que en el caso de los estudiantes lo que están cuestionando finalmente es este lado. Y vendrá otro como yo. Ahí donde hay una dimensión que a mí no me gusta, es esta dimensión del sacrificio. Obviamente no es porque lo quiera, pero cuando formulas un discurso de que no importa, corta la cabeza. En este caso, como de ser Isabel, que había lo tenía ninguna de las son muy diferentes porque así que va a intervenir en la sociedad y se pregunta ¿cómo lo hacen ustedes? Es que todos tenemos un comportamiento y todos vamos a hacer de ahí me coge la cabeza, eso no va a tomar el movimiento de todos porque ellos no afectan, no hay diferencia. Así como ahorita que están diputados, luego que van a gobernadores, luego van a presidentes, ellos se los poderes pasando, a regresamos a todos los otros poderes. Sí, lo que no se nos olvide que ellos son indígenas y que ahí hay una tradición comunitaria. ¿Sí? Yo me encontré el otro día, lamentablemente no he podido trabajar más. Un libro de la inteligencia política, que es un doctorado sobre el mecanismo visto desde la perspectiva de la todas las personas que llegan al mecanismo y la lucha de resistencia contra la guerra. Estas comunidades indígenas, pero basta cualquier parte del país, luego he tenido de hecho trabajo de campo y la comunidad es y hay una enorme distancia entre cualquier comunidad indígena y nosotros los demás, porque lo comunitario ahí está hablado. Entonces, en ese sentido, sí, esa es una apuesta que habría que retomar, ¿sí?
pero sin que sea el sujeto sustituido a la comunitaria, me parece que son los dos extremos, o la comunidad es dejar de lado cuando se exacerba el individualismo. El individualismo es esto. O sea, si yo tengo dinero o con lo que sea y me vale madre la comunidad, pues, ¿qué? No puedo hacer, ¿no? Este es por lo que demuestra por qué hemos demostrado la evidencia pero también he visto que de repente las comunidades indígenas que son un poco apartadas de Chiapas, el sujeto queda preparado porque tiene que someterse a lo no me queda una familia que es de la familia se vive esa unidad como no dice el sujeto. Todos pueden dormir en la cama del otro, no en la casa, abarcan o no importa el local, todos somos un único cabeza. Inclusive esto de la privacidad, por ejemplo, una cosa que tú puedes decir es que esto es muy burgués, y yo no sé, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, porque esto no está en la comunidad. Lo señalo como algo que implicaba un problema para uno que iba ahí. Cuando uno estaba en la comunidad, a las 5 de la mañana ya se acababa el sueño. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana tenía todos los chiquillos de la comunidad encima. Y no era de que no era eso, o sea, y era muy palpable que estaban ahí encima de ti. Sí, sí, ¿por qué? Porque, y esto tiene una lógica en toda la historia humana, y creo que ahí ha cambiado algo en el tiempo reciente. ¿Por qué? Porque el sujeto no puede vivir, sin eso. Pero hoy, cuando la ciencia ha avanzado tanto, el sujeto puede vivir muchos años. Inclusive el vinculado de la comunidad. Esto es lo que genera el sector de la sociedad federal, donde el poder que tienes vía el dinero es casi absoluto. Donde ¿qué es la o lo contrario, cada temporada no tiene dinero o decir que este Lore Castello justamente le gusta mucho porque él trabaja a través de una categoría, cuando está hablando de esta definición de la sociedad, de la desagregación. Sí, es un término referencial. ¿Qué ocurre con los sujetos desagregados? Son llevados al nivel más último de la humanidad. ¿Por qué? Porque no tienen en su bolsillo el recurso para socializar. Todavía más bestial, ¿no? Si tú no tienes dinero, no comes. Y entonces, ¿dónde está lo social? Está lo social pero presente bajo su forma fetichista, que es lo que y aquí está pendiente todo un trabajo de básico. El objeto inerte ocupa el lugar de ser agente en toda la vida social. Digamos así, el capital, y una de sus formas es el dinero. O no necesariamente, porque aparece como dinero financiero, dinero electrónico, pero el capital dice, antes trabajo, muerto. Y el obrero, hoy lo podemos extender al empleado universitario, cuando quieran, el empleado, que viva de su trabajo, ¿sí? Es igual a trabajo. Y lo que más deja muy claro es que quien comanda
y está en el lugar de gente donde amo, el trabajo de sobre el trabajo de esto es lo que hace. Y me parece que no se ha puesto la suficiente atención entre toda la dimensión objetiva del fetichismo, que marca el fetichismo y la relación en términos más generales. ¿Por qué? Porque deja buscar toda la dimensión estructural objetiva del poder, pero la carne, en el seminario anterior que se llama Nulo Barroso, que hace una lectura muy extendida del capital de Marx, y se detiene en algo que por eso también fracasó el socialismo de alguna manera, se detiene en la relación subjetiva de todo esto. Y lo que posibilita justamente el dominio, y después lo llamará discurso capitalista, y inventa un término homólogo a esto. ¿Cuál es la clave de todo esto? Lo que más llamamos tú, los valores. La calle inventa un término nuevo que es el discurso educado. Creo que no se ha hecho un análisis lo suficiente de toda esta dimensión política y social de la calle, cuando la calle se muestra como un lector competente y bastante competente. Y ahí es donde Mario se coloca del lado de la izquierda de la sobre esto, o sea, toda la problemática que has planteado, como para definir un sujeto, sí, básicamente sí. ¿Y qué funciones estamos? El análisis, el social, el poder. Hay una carencia, pues, el militar que vivimos, la escuela con nuestra experiencia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién nos resuelve? ¿Quién tenemos que gobierno? Ni siquiera gobiernan ni los que están en el poder. Claro, esto es muy claro en la República de Platón. Acuérdense, ¿qué es la República de Platón en la edición de Platón? Es una revisión puesta al día de un diálogo de Platón donde el tema de la justicia, el tema social, y la pregunta conductora que rige todo el diálogo es ¿cómo vamos a educar a sujetos justos? Y obviamente no hace una abstracción de toda la estructura social, sobre el poder del dinero, y por eso plantea un quinto sujeto. Ahí eso lo tengo muy poco claro, pero así como Lacan plantea un quinto discurso, Lacan plantea un quinto sujeto como salida al sujeto democrático, que detiene mayormente Pacho, que es lo que él llama sujeto, que es un poquito lo que tú dices, socialismo, ¿no? Él reivindica el sujeto comunista. ¿Y qué quiere decir con esto? Es ese sujeto que es capaz de gobernar como cualquier otro. Y cualquiera puede gobernar. Es un poquito lo que intenta decir, pero todavía con cierta carga ahí de sacrificio que es la parte que me gusta, ¿no? Claro, pero me parece que uno tiene que descolocarse en el discurso político. A mí es curioso porque todo esto que pasa en la iglesia, que dicen, y no tienes quiero. Y bueno, ¿qué pasa si te das algo? Yo no tengo, pero el asunto es que cuando estoy ahí hablando, yo intento descolocarme de este lugar donde venga
gente, ¿no? O sea, entonces, desde esa perspectiva, como que señala de alguna manera el lugar que se puede ir, donde está, y lo puede mencionar, sí, lo está señalando, lo señalo y lo que ustedes definen aquí la necesidad. y es muy ilustrativo porque en una de las primeras, la más grande, hubo allí que jugó el papel de con Carlos, que no sé si fue por voluntad propia, no sé si fue porque le pidieron, porque no se quisieran y además iba de borracho y demás. Y era muy interesante porque toda la imagen, inclusive que no sé si está en el video, es que se veía Muy intimidante. y bueno, alguien se acercó ahí de los colegas profesores y dijo, pastor, no caigas en la provocación, porque quiere preguntar a la mujer. Y bueno, llegó un alumno, se lo llevó, empezó a discutir con él, pasó de convencer, se lo pudo, y la pudo, y después me acaba de buscar, y no vas a ser responsable ahora. Háblale a ella. Y después me dijo, yo esperé porque no entendía y lo quise poner en paz y quise hablar con él, no entendía y estaba con él. Y bueno, nadie se queda así. No, nada, bueno, ya de cara, ¿sí? Y creo que y podemos empezar a comentar la manera textual, que es muy importante, ¿no? Sí, el anillo, sí, toda la aclaración que hace de que le llegó a la carta, tuvo una carta oral y todo, y se tenía el derecho de 2015, que dio gracias a la, él hizo consultar con fe y hermano de Dios y ustedes. Tiene siempre ese falso estilo popular e irónico que me recuerda las palabras de Alá. Por lo tanto, son solo palabras, no llegan muy lejos, es el arte y la manera de escuchar y decir a las alusiones, a algunas anécdotas, a fabricadas y a raras, seguridad y oráculo, para la mañana y desvenir con su Dios y su por fe que se sabe que lo que me concierne me reproché su clavo en una edición de 9 horas de más allá de algunos hechos que debo justificar, solo te haré 2 pequeños reproches. En primer lugar, no deberías calificar de crítico o cualquier otro argumento tomado sospechando su activo, lo que tú no quieres, o aún lo que dices lo que quieres. He escrito 2 obras corporativas especializando estados de reconocimiento, las cosas que hay de reconocimiento 2, ¿sí? Estoy teniendo la tercera razón por la cual, contrariamente a lo que dice, idioma no está hecho. Y estoy en el estado de responder que nada en el futuro y casi todo probado. Si no, podemos evitar todo la palabra de la deberías tener la necesidad de decir que no puedes encontrar pruebas de cuestión por la sola razón que se les va a contener. Lo que es prescripto de hecho, luego hubieran debido admitir que tú eres renegado, es un hecho y que aún te lo ejercicio brutal, ¿no? La mitad de lo que dices. Brutal, ¿quién es griego al gobierno de Dios? Y hay algo que es único cada pero que vamos a dar una mentalidad. Pues también podemos estar de acuerdo con los. Dice, solo he sido tu adversario en política cuando eras un joven revolucionario de ultra izquierda. Yo compartía contigo por eso y tú también compartías por tu cuando te volviste contra revolucionarios, en edad adulta te califiqué esto. Porque subir hasta el techo, esos bailes que los correctos pertenecen a la comunidad de la vida de los amigos de la juventud. Por otra parte, no forjé, entre comillas, y discutí la denominación, comillas,
El filósofo vivo más traducido del mundo. Puede utilizar los filósofos desde hace años, puede establecer estadísticamente en particular con la de Francia, Estados Unidos, cuando el New York Times atacó la decadencia económica de las publicaciones francesas. Tengo las cifras, no es elegante, no es sobre el punto que es una causa. Sí, Alain Badiou es el filósofo francés, y visto como un caso escondido. No sabes nada de mi vida, no sabes nada, simplemente no sabes nada de mi vida, lo que es un error cuando se presenta en una vida. De aquello que puedo seguir haciendo con los poderes de los lugares que avanzan en un día, y las noches de tibias somos no sabes nada. Entonces, también en este punto, hacerse el blanco de saber y cambiar con esos. No puede resultar forma de la vida privada de ellos. Sí, la biografía no de una manera parece ser. Bueno, 3. Con respecto a los jóvenes que llevan por no sé si en Francia ese asunto de olvido, de algo, de ser de mucha categoría, no sé, si en las ciudades una relación de ser, bueno, de acuerdo. Saben perfectamente que es escrito y publicado bajo los textos. La interpretación que hacen con tanto grotesca es un efecto fácil porque cuando uno especular con la lectura intelectual. Debería evitar este proceder en el contexto de, como comillas, crítico. Tú utilizas mucho por apoya, un carnicero, un tirano, incluso para hacer reír de mis conspiraciones. Sería de buena fe, si no fuera notorio que he hecho, por ejemplo, calendañada pública en la cadena de televisión, horarios. También puedas informar a los mejores, alguna vez que has explicado el paso ilustrado y importante de los puntos 2 está siendo de sin duda que tratan de respondiendo en este punto la cuarta parte del pequeño libro ya real sin duda es un ejercicio de lectura de ese tipo demasiado relevante hoy, pero sabemos todos que es poco lo que es poco. Aquí yo puse el famoso de la carne, que no renuncie bien, no puede morir. Yo creo que uno intelectual, logista, no puede estar haciendo no es que uno lo tenga que dominar, tampoco, ¿no? Pero sí saber por lo que se está disponiendo, ¿no? Yo lo veo difícil que me caiga. Lo he leído. Muy informado, ¿no? ¿Sí? Pero cuando gozan de ciertos criterios, como la universidad, de arte, de y quinto, que sea novelista, autor de teatro y filósofo. No es un hecho y una pretensión. Podría, por ejemplo, venir a la relación pública de abril, en lugar de después de las de director de teatro, con el cargo de transcultor, y es articulada a estudios profesionales. Que recibía aquí con gustos y invitamos a cualquier relación política, por ejemplo, seguir a la hora con una talla, como la tratar de función del todo, orden público, niña, casi siempre a causa de los esfuerzos de la Revolución Francesa, en el terreno y de HL y de PIN, que nos hacen que se haga con HL. Tal vez posible futuro de política, tuyo, a la pared, que no te veas de la cosa, pero dice, te acordar que este es un correo privado, no como tu monarquía en la tribuna. Dicho esto, tienes el derecho de hacer lo que quieras hacer. Entonces, ¿dónde es donde he visto un exceso y cierto dogmatismo? Voy a tener que sacarlo de debate. Hay un texto que se llama La carta con los filósofos.
enseñó cosas. Tengo que decir, a mí me gusta mucho, pero tampoco puedo dejar de ver las cosas. Fue un congreso organizado por René Leyo, Elizabeth Martínez, y después de ellos algunos René Leyo iba a presentar una ponencia allí que armó un escándalo y que ahí me salió, llamaré yo el informatismo. La ponencia que iba a presentar era esta: ¿es posible? Todo esto está en el anexo del libro y las cartas que se intercambiaron. Estuvo a punto de fracasar el coloquio. Es posible un psicoanálisis interesarial. Esta era la ponencia que iba a presentar con ese título René Leyo. Y ahí, en este punto, Mario dijo: no, si presento la ponencia, yo no me retiro de la ponencia. ¿Por qué? Es que están tratando de mirar como si fuera un filósofo clásico. Mentira. Este fue la vida. Total, se hicieron negociaciones, sí, se intercambiaron cartas. René Leyo presentó su ponencia, dijo lo que iba a decir. Ahí está la ponencia, la pueden leer. Lo único que cambió es posible un psicoanálisis. En la comisión hizo su papel y la presentó por eso. Es toda una discusión. Por ejemplo, la escuela de la Canela no quiere la realidad y quiere que la escuela de la que es un psicoanálisis. Y ahí, Mario dio una sección. Por este corporativo que lo caracteriza como un filosofizante. Ella estaba te decía, y yo decía que tenía que ir bastante. Decía, es que cuando Mario se define como filosofizante, entiende como militante del comunismo. Y también de Pablo, economista, pues no, y yo le decía, no, porque ya de ninguna manera se está criticando. Si uno lee como un tipo de valores, particularmente el Francisco ya está criticando, está en el cierre de su obra. Hay una parte fascinante que me gusta, porque él está cerrando su obra más importante, pero que la familia se muera, ¿no? Que es el desarrollo, porque ahí tiene que arrochar muchas cosas, tiene que cerrar muchas cosas, y tiene que cerrar completamente la identidad del sujeto, del mundo contemporáneo, que es la teórica espiritual, del sujeto, junto con la perspectiva distinta, y ver si realmente hace una crítica constructiva. Esto lo tengo claro, porque el cierre de esa obra más importante es el documento. Y todo este pequeño, seguramente va a tener su efecto de una de hay un compendio chiquito que yo les recomendé, porque, bueno, sería mejor que ya yo sé que no siempre tengo el tiempo, la disposición, hay un segundo texto
segundo manifiesto. Otro manifiesto. Está editado por Editorial Mundial. Yo no sé si es de la red, cuando estoy en la red, no tengo el texto, y ahí hace un buen compendio de toda su obra teórica fuerte, que hoy ha avanzado algunas cosas todavía, ¿no? Yo por eso me interesa mucho eso de la metafísica de la felicidad real. Obviamente la obra de teatro, el segundo proceso de Sócrates me interesa mucho, que siempre he leído yo el proceso de Sócrates como un proceso político. Es decir, a Sócrates lo mataron, todo lo que acá nos aparecieron, no había pedido en la cabeza de ese entonces, ¿no? Pero la ejecución fue una ejecución política, claramente, ¿no? Una ejecución del poder, o sea, que acá estábamos en la chica todo el tiempo, ¿no? Esa es mi lectura, ¿no? Entonces, el que él haga una obra, creo que se llama el segundo proceso, me interesa mucho cómo amarra finalmente el tercer movimiento una primera y un tercer concatenado, que tiene que darle lugar a todo lugar del tercero, porque él es el lector de la guerra, y no está el lector de la guerra, ¿no? Entonces, y él se coloca frente a Gerson Lagunet, habría que ver, ¿sí? Del lado de la izquierda. ¿Qué es lo que puede estar objetando a Gerson Lagunet? Sí, ¿por qué? Porque todo el privilegio que te da ser un compadre económico de las obras de la cara, el único que tienes así como la palabra oficial y el club de Rosado. Entonces, creo que decir, pues es que es por el dinero. Puede ser, pero creo que no puedo reducir. Pero puede tener en línea, pero a ver, se va a tener. Sí, puede tener en línea y estar en una cuestión razonable. No. Claro. Ahora, ¿por qué considerar esto? Vamos dándole vuelta para ir cerrando, ¿no? El asunto. Pero hay algo que no se ha tocado. A ver, En la historia de esta transferencia. claro, Porque mi lectura es, si decimos que solamente Villa tiene, digamos, el poder absoluto, y los demás no, también necesitaría estar explicando la carta, porque la carta está expulsado de la IPA. A fin de cuentas sería decir que solamente la IPA tiene la razón de Freud. Entonces, por lo tanto, solamente la IPA tiene la razón de Freud, acá no tiene la razón. Aquí la cuestión de la transferencia es cómo yo veo la AMU, como precisamente porque decía Lacan, ustedes decían una AMU lo van a tener, y como universitarios por estudiantes de psicoanálisis, pero eso se busca este llamo que sabe de psicoanálisis. Entonces me parece que lo que hace es exactamente como a veces es colocarse, decir, es una AMU, ¿no? Es una crítica. Inclusive, escuchando a Pedro un brasileño le hace una pregunta con esta de juego, y le dice, no estoy de acuerdo, esa cita no la leído, pero la voy a buscar, la voy a encontrar, y no estoy de acuerdo. Pero esta vez se aprobó, usted por esta parte, por esta cita. O sea, no se queda porque si yo con Freud, ya está dando cuestión. claro, en ese sentido, yo intenté la vez pasada mostrarles que esto tenía un sentido. ¿Sí? Y acuérdense que nos transformamos, ¿no? Y pasamos acá, y luego pasamos acá, y luego ¿no? Y luego lo transformamos otra vez, ¿sí? Pasa acá. Y este es el discurso de Pablo. Y el último
y ese es el discurso universitario. Justamente por eso quise vincular esto con los discursos, porque Badiou sabe de Lacan, y es un modelo de Lacan, le indica cosas que tienen que ver con el dispositivo de los discursos, ¿no? A ver, de semblante de saber, porque, insisto, y yo aquí puse la atención que ha dicho, este lugar es un lugar muy complejo. ¿Por qué? Porque el pueblo lleva su vida ahí en una posición de poder. Pero el poder ajena al ciudadano. ¿Cuál es el poder que hay que reivindicar de Leos? ¿Cuál es la causa de la cura? ¿Cuál es la dirección de sus principios y de su poder? El objeto A. No yo, que hago el plan. Y esto lo hemos visto mucho en analistas y en cuestión del arte. Es posibilitar el cuestionamiento del arte, porque este lugar, el lugar de agente, es estructuralmente hablando un lugar de arte. Y no es evitable por los discursos. Entonces, ahí Lacan, por eso insisto en ello. Le podemos colocar un lugar de gente que no tomamos. Claro. Sí, también, o sea, se supone que él también puede colocarse en ese lugar de gente, pero no lo hace. Pero como hay siempre esta confusión, ¿por qué? Porque el semblante siempre tiene una dimensión planetaria, que es ineliminable. Por eso Lacan dice de un discurso que no fuera el semblante. No hay un discurso que no sea el semblante. Moviliza la verdad. Tiene que ver con lo real, tiene que ver con el mágico, también tiene que ver con algo de la creencia, y la creencia es imaginaria. Es decir, yo creo que el que está aquí sabe. ¿Sí? Y yo me creo, es lo peor, que porque estoy aquí sé. Este es el asunto. Y esto implica la cuestión de los lazos sociales, o de los lazos de un sujeto con otro, ¿sí? Y por lo tanto, esto, acuérdense que es una respuesta de Lacan, como es la teoría del sujeto de la creencia. Que pasa por la creencia significante. Y el último sujeto es el sujeto capitalista. Donde el discurso el discurso nacionalista y el discurso capitalista. ¿Por qué? Porque en el discurso nacionalista son dos objetos de consumo. Lo que son puestos en el lugar central de satisfactores de deseo. Y todo esto lo podemos hacer acá. Entonces, fíjense el poder que sería. Aquí ahora sí somos conjuntar críticamente la teoría del sujeto de David y la teoría del sujeto. ¿Por qué? Porque lo llevaría a una posición radical sobre todo aquello que esté estructuralmente determinando el sujeto contemporáneo. O sea, necesitamos urgentemente una teoría del sujeto contemporáneo. O si quieren de otra manera, una teoría de las subjetividades contemporáneas. Y ahí Badiou es usado cuando se plantea la cuestión de que estos tres afectos, vamos a ponerlo plural, deseo, pensamiento, es una triada más antigua y mejor que la de Freud. Todo esto lo lleva a la cuestión de cómo estructuralmente hay cuatro sujetos históricos: el sujeto autárquico,
el sujeto tiránico, ¿sí? El sujeto mitocrático y lo que se llama el sujeto democrático. Y él apunta a un quinto sujeto que casi estoy seguro, no tengo todos los elementos, de que es formarse la cara y su gran discurso como fin de su carrera. ¿Por qué? Porque el sujeto sindical participa. Para colocarse en el lugar de la gente, es importante la transferencia y Sí, por supuesto. las disciplinas que acompañarían. Porque te es impuesta la. Yo esto lo veo claramente en la cuestión de la universidad. Pero ahí estamos tomando, yo creo que la transferencia de la educación es camino de cosa, porque decir, ¿por qué voy a esta universidad? No, Claro. Ahora, eso no implica que entonces esté totalmente desautorizada la universidad. pero hay una línea. Pero si nosotros nos detenemos en esto, ¿sí? Aquí habría que hacer un trabajo entre este discurso como quinto discurso capitalista y el discurso universitario, porque ¿qué está determinando? Este es el saber, en este lugar de gente, ¿sí? Pero ¿qué está determinando en que este saber sea el lugar de gente? Lo que determina este lugar de cosas. Sí, pero eso es lo que dice, es colocarse de ahí, poder crear aún estando aquí. Claro, claro. Bueno, yo lo he intentado, sí, en la universidad, pues, y aquí, con otras características, es cómo es posible, esa es la pregunta que tenemos pendiente, cómo es posible crear una institución que transmite Y yo me quedo de lo que no puede, en el sentido de que yo puedo morir por, más dice a vivir por, que se recuperaría la singularidad. O sea, yo no estoy para morir, estoy para vivir, continuando con esto. Ahora, que se fuera alguien en eso es una cosa. ¿Sí? Yo aquí trabajaba, cuando estaba Carlos, en un curso que estoy dando sobre teoría de soluciones que todos ellos, estuvimos hablando de Carlos, de la obra de Carlos. Y yo decía, bueno, Carlos es la antigua del tiempo de Carlos. Y yo lo que planteaba, ¿por qué Carlos ocupaba la Cuba? Porque no sé de su deseo Carlos. Y no por otro, sino es el deseo de ella. Y esto la lleva a todo. Y la escena es muy simbólica, ¿no? Momentos antes, uno se explica a niños, se lo orienta, y dice que los queridos y dicen, no. Y aquí está el niño. Y el otro, no. Claro, y yo, la lectura que sé es no sé, es imposible aplicar cosas. Porque aquí no tiene poder. Claro, es una tragedia. Entonces, yo creo que, la verdad, yo no sé cómo se dan las cosas, eso me parece. Porque el cierre de esto era el quinto discurso. Y no se atraviesa esta capacidad. Y bueno, nos obliga a modular todo esto con respecto a qué carajo está pasando. El discurso del y yo comparto esa pregunta y es que yo haya hecho por lo que haya hecho no todos están pensando en tenemos que atrevernos a crear. Realmente esta prevención que hay que está criticando la imagen del sujeto musical, en el sentido que el sujeto originado por el traducido a ver. Pero un poco, sí. Pues es decir, un sujeto es más bien de la orden que tiene la primicia. Aunque ahí veo un filósofo. No, sí. Es decir, o sea, no deja nada más el deseo. Finalmente, o sea, no lo otorga, no lo deja. O sea, como está
pueden saber también. O sea, esto lo va entrelazando complejamente en el diálogo. Así intervenimos acá, hoy, los personajes modernos, como Valer, como Pessoa. Creo que es algo que está enamorado por él toda la vida. No lo tiene de todo el individuo y por eso está pasando todo en el tercer mundo. pues sorprender no otorga absolutamente. Sí, ahí sí puedo decir al deseo. que se distancia de No es nada más que otorgar. y no es casual que se define. Obviamente los presidentes no tienen espiritual que nos compartan esto, pero ¿por qué querrías hacer esto? Es una pena que no haya encontrado un seminario de discurso que lo pueda hacer, pero está bien, ¿no? La discusión está bien. Esto no está hecho, está en construcción. El problema de la institución fue no hay transferencia, pero cuando no le gusta su propio psicoanálisis y entras a una institución para tratar de psicoanalizar, la transferencia no se da normal, porque lo ponen ¿por qué hay que no? ¿Qué te dijeron de la institución? yo también la diferencia que entra y se queda ahí colocado porque no sabe, está explicado y termina y queda abajo de la institución que dice que te necesitas, tú haces esto, tú te pierdes un análisis de las veces en la voz de análisis. ¿Qué lo sostiene? Y yo pienso como él que dice, por ejemplo, eso, la institución está colocada como ambos. A lo mejor es transferencia, pero la transferencia es hacia una unidad, ¿no? Es la función. Pero ya no es una creación, algo que se pueda comparar, algo que se está manejando. Ahora, hay que decirlo y duele, que lo predominante es esta lógica del año. Todo el respeto, el obsesivo, el psicótico, el perverso. O sea, acuérdense que hay una dimensión estructural del masoquismo. Que fue planteada como masoquismo primario, que la Carta de plantea como masoquismo estructural. Y todavía más radical. Y esto es el último que estamos trabajando, esto que la Carta llama es muy complicado porque entonces, ¿qué tipo de sujeto tenemos que formular para dar cuenta de esta dimensión logística del lugar? Pero no me parece que la Cámara utilizaba la mayúscula para que todos los significantes aquel que se primordial la madre y para sí, la estoy de acuerdo. Y la pequeña para el sujeto A y el semejante también, pero hay una dimensión de la que no es especularizar, ¿de acuerdo? Todo esto nos posibilita dar a entender, porque aquí, por tiempo, estos 4 estudios seminarios de un año, que he dado 3 clases, y aceptar las cosas, pero es tomar a la carta como un instrumento para pensar, para hacer y para reconstruir. Se tiene que construir la propia dirección, porque solamente de esta manera podemos ver. Y ese es el gran tema. Creo que aquí, si seguimos en esta cuestión de los dogmas, lo único que estamos procurando es la posibilidad de pensar con la mística, o simplemente pensar. Ya no le pegamos poco a la situación. Pero la peculiaridad del pensamiento psicoanalítico nos prevarica, que no podemos dejar nada ahí habría mucho que trabajar, porque ¿a qué se resiste? Si el sujeto es sustituido por esta dimensión del afecto y del deseo, lo que gana él, lo dice así, es el lado oscuro.
Y el sujeto no defiende a su idea, el sujeto en el sentido fuerte de la palabra, que tiene que comportarse con el orden con el que con lo realismo, con lo real. Entonces, a mí me parece genial porque aunque esto sea una polémica que insisto en parte de nuestra agenda, yo creo que podemos perfectamente dejar de lado toda esta dimensión de líneas y poner atención a lo que está claro. Es decir, lo voy a decir así, hay algo de orden de lo teórico en esta diferencia. Y es ahí donde tenemos y tenemos que recuperar en la medida de lo posible los elementos, los contextos, para poder tener una persona es una carta que además tiene carácter nacional. Supongo que está junta. ¿No? Pero saben, no también por el texto de diputado. Yo no sé que la casa de los... Yo creo que al final el publicarla es ya una respuesta. Y a mí, ¿por qué me estoy ocupando de entender los actos? O sea, imagínense que se fuera. ¿Qué hay? Yo supongo que debe estar un equipo y que será gente capaz de hacer lo que él ¿no? Pero es que esto es una tarea concreta, obviamente. Y ahí es la parte de la práctica de todo esto. Yo creo que después fue hacer un muro pero ya no sacamos seminario, ¿no? También hay que parar sus cosas y cuando de colocarse con los como ya no hay más que hacer, ¿no? O sea, que es de repente lo que a mí me da de las escuelas, ¿no? O la otra es, nada sirve y todo hay que hacerlo desde cero. Y yo, por ejemplo, lo que te decía después, sí, pero no transferencia de cualquiera. Pero hacer transferencia con una política también no va a lograr hacer. Pero se supone que el sujeto se debe, el sujeto no se debe lo que busca también es salir de eso y cuando lo encuentra también es instalar ahí, porque es otra forma de volver a tapar y volver a tapar con todo el tiempo. Entonces ya Eso es a lo que yo me refiero, porque hay gente, por ejemplo, que yo he escuchado compañeros que me comentan que están como psicoanalistas que yo Aunque me diga pendejo. sí, o sea, me digan que soy pendejo, que me griten o que me humillen, yo me puedo instalar ahí porque para que yo, es lo que yo como que me hace ruido. No, a mí lo que me gusta es esto no es psicoanálisis. Lacan no le dijo a Ken o a los de Dios que es una psicoanálisis, él cuestionó su psicoanálisis. Y me parece que es una respuesta, no decir eso no, porque Él construyó, lo diría así, sí, tiene razón. sí, pero no podemos decir eso no es psicoanálisis, porque claro que nosotros tenemos la verdad. no hay que tener la verdad, lo que la creación es el análisis de trabajo de pensamiento, de crear algo, no se puede hacer una transferencia. Pero lo que comentaba ahorita es que eso no es psicoanálisis. Para mí, no, toda la persona. Sí, porque estamos tratados por una línea específica. Bueno, pero independientemente que no sea, a lo mejor ellos les gusta la verdad, pero no se puede decir. ¿Qué sería dentro de lo clínico? Dentro de lo clínico, si un sujeto o un paciente llega y se coloca en el lugar de querer tener un amo, o sea, yo bien puedo tomar ese lugar, como tomarlo, y yo creo que ese análisis va a tener un instituto que se después de los psicológicos. Ahí
que no están O sea, eso es lo que yo, a lo que yo me refiero, que uno si se pone en ese lugar en el que puede fácilmente levantar, porque a veces se manda nada. muchas veces. O sea, muchas veces, no, es todo el tiempo que incluso tengo que dar respuesta, tengo que dar respuesta, a mí dígame lo que debería hacer. O sea, eso está en todo, incluso en uno, ¿no? A lo mejor pero a lo que me refiero es que si uno se coloca ahí, o sea, y si uno le da respuesta, y si uno le da respuesta, ¿qué va a pasar con los análisis? Entonces, que lo deje lo que le dice aquí lo haga a la analista o al paciente. Por eso especifico las cuestiones que son si la finalidad de un análisis lineal es identificarse con el neuronado, con los neuronados. Y entonces estamos hablando que la ética de la propuesta de nosotros es actuar de forma diferente. Por eso me parece que simular uno a uno, por eso parece que estamos aquí y no en otra escuela que se enseñan de esa manera. Yo terminaría esto diciendo que hay un trabajo muy largo pendiente que yo apunté justamente con los que ustedes primero que se habla un poco que es el tema de la confrontación de la radio. Puede tener este mensaje a partir de ¿por qué? Porque al lado de la teoría del sujeto, al lado del tema de la transferencia, está el tema de la radio. Porque lo que está al lado de eso es la verdad del sujeto. Y el tema que no sea discutido del todo, porque implica cruzar la cara. Y les transmito algo ayer muy fácil con esta charla de cocina. Fue muy interesante, porque este sujeto llamado Guillermo le decía, es que, ¿qué valor puede tener la filosofía de clase? Hablando de la filosofía de clase, no estoy tan seguro si a partir de la posicionamiento nazi de Jaén, que lo era, tengo la mayor pacho de orden, pueda yo desautorizar a la filosofía. Porque también se caía. Y es como desautorizar a Neruda porque eres carlista, desautorizar a Neruda como poeta porque eres carlista. O a Platón porque era democrático. Entonces me parece que es interesante trabajar con Jaime alrededor de entender el concepto de verdad. Porque no es comunista el concepto de verdad muy peculiar, que no tiene nada que ver con la cuestión de lo universal, la como universal, que es también otra forma de la lo que apuesta es a la seguridad de la verdad del sujeto que habita este trabajo.